El consultorio. Consultorio con Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el arranque de curso? Bueno, duro porque es la primera vez que mi hija va al colegio. ¿Duro para ti o para ella? Para los dos, supongo, ¿no? Para ti un poquito más, supongo, ¿no? Bueno, los niños lo pasan muy mal, ¿eh? Pensamos que porque son pequeños, pues esas cosas no tienen importancia, pero en su pequeño mundo son muy importantes. Entonces, seguro que ella lo pasa peor que yo, porque yo sé manejar las emociones, pero desde luego es duro para un papá, sí. Bueno. Hay pero bueno, que pasarlo. Sí. Oye, ¿lo de la bolsa está siendo duro o qué? Sí, está siendo difícil. En el caso de la bolsa española es un llover sobre mojado, porque hace mucho tiempo que no puede, ¿no? Son casi 18 meses de movimiento lateral bajista. El problema no es lo duro que está siendo, es lo duro que se puede poner si el mercado americano no rompe al alza, que ya es como hay que pedirle siempre al mismo que tire, pero es que el mercado americano está en zonas de fuerte resistencia. Ha habido algunas rupturas interesantes. Ayer, no antes de ayer, el Dow Transportes con mucha claridad rompió máximos históricos, superó hasta 3 resistencias en un día, y nos dice que nadie puede negar que el mercado americano puede seguir subiendo, porque el transporte lo ha hecho. Entonces, una gran media americana rompe al alza y eso, bueno, nos dice claramente que eso puede suceder. Si lo hacen todas, pues es posible que el mercado europeo, que ha llegado a soportes importantes, pues pueda estabilizarse. Pero es cierto que tiene un problema, y que si el mercado americano, por lo que sea, no rompe y se viene abajo y se fuera hacia sus soportes mínimos del año, pues no sé qué va a pasar en Europa, ¿no? De hecho, este tipo de fenómeno de incapacidad de mucho tiempo y de mercado americano en resistencias se ha visto en 2007, se ha visto en 2011 y se ha visto en 2015, que son las últimas 3 grandes correcciones que ha tenido Wall Street. Está también la del año 2011 y 2012, hay 2 ahí pegadas. En todos esos casos hemos visto este tipo de fenómeno. Hay otras veces que este fenómeno se produce y el mercado sale a alza, pero es un fenómeno propio de un mercado distributivo, vamos a decirlo así, y por tanto hay que tener claro que si Wall Street se debilita, Europa no lo va a hacer bien. Europa no va a ser un refugio y nos tenemos que quitar de la cabeza esa idea, porque no hay precedente de que el mercado americano pues esté muy caro, Europa está barata y por tanto las acciones europeas no van a caer. Mira, esto no funciona así. El mercado americano es caro por cosas que probablemente hoy no entendemos. Yo desde luego no soy quien para intentar entenderlas, porque yo soy un analista técnico, pero probablemente estamos viendo un cambio mundial en la configuración de las compañías y la gente quiere lo que cree que protagonizará el futuro, y el futuro no es mañana ni el año que viene, son los próximos 20 años. Analízame desde el punto de vista técnico Inditex, ¿cómo lo ves? A ver, Inditex es un valor que se ha quedado sin soportes y que lo único que le queda es hacer lo que hacemos con Europa, decir, oye, si la dirección no se viene abajo, a lo mejor la plantilla se reconfigura. Entonces, bien, podemos verlo. Inditex, nosotros tenemos una operativa abierta en Inditex que liquidamos parcialmente con la pérdida de los 29, luego volvemos a tomar posiciones en 28 y pico, y con la pérdida del 27 me planteaba si tenía que volver a liquidar, y de hecho liquidábamos la mitad de la posición, en 26,70 o así. Bueno, se ha quedado sin soportes. O sea, si mantengo una parte de mi posición en Inditex es porque entiendo, o he venido entendiendo, que el mercado americano ofrecía suficiente apoyo en general, pudiendo tender hacia los máximos, como para mantener la posición y esperar un poco a tener alguna debilidad en Estados Unidos, que no la hemos visto de ninguna clase, antes de liquidar el resto. Yo tomé esa posición en la zona de 24,5 y bien, estoy dispuesto a mantenerla, pero con muchísimas dudas. O sea, si solamente tuviera que hacer análisis técnico sobre Inditex, tendría que haber liquidado la posición en la zona del 26,50 o así. Oye, ¿Telefónica? Telefónica es técnicamente un desastre. Desde hace muchísimo tiempo. Yo he tomado una posición en la zona 7,40 en agosto, creo, y con la pérdida del 7,10 la hemos liquidado. O sea, no, es que no se la puede coger por ningún sitio. Otra cosa es que se estabilice, se puede estabilizar. A este nivel tiene un soporte, y no es un soporte pequeño, pero es que es el mínimo del año 2016.
Es decir, estamos, hazte una idea, es como si el IBEX 35 estuviera 2.000 puntos más abajo. Vamos con los oyentes, que ya tenemos unos cuantos. 915331851. Pau, Barcelona, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mira, quería preguntar por Arcelor. ¿Las tiene compradas? Sí. ¿A cuánto? Bueno, con la ampliación, bastante bien de precio. ¿A cuánto? ¿Me lo puede recordar? Pues es que hubo un split, pero sería pues equivalente a 7 o 8 euros, creo. Muy bien. 9. Gracias, le ayudamos. Vale. Bueno, pues Arcelor, en ese proceso que viene del 7-8, maravilloso que ha tenido y que él ha disfrutado, ha dejado un gran soporte en la zona de 24. Ese no es un soporte cualquiera, es un soporte que delimita una corrección de corto plazo o de corto medio plazo, como la que hemos visto en los últimos meses, de un cambio de tendencia que puede ser de fondo. Y de fondo no quiere decir que tenga que volver a 7, quiere decir que puede a lo mejor bajar a 18, que puede bajar a 14, es decir, no lo sé, porque no lo sé, no lo sabe nadie. Simplemente el mercado abre ese escenario que luego se va desarrollando. Mientras no se pierden esos soportes, a los que podemos darles un filtro semanal o incluso un filtro mensual por la importancia que tienen, pues tenemos un título en tendencia principal. Si eso se rompe, ya no tenemos un título en tendencia principal alcista, tenemos un título en el mejor de los casos en lateral, pero habiendo dejado un gran doble top, que es un patrón típico de cambio de tendencia chartista, en una zona de resistencia muy importante, porque esa zona de los 30 y algo, es el máximo desde el que empieza la soberana caída, que él conocerá bien porque es la que llevó a los precios hasta 7. Es decir, todo ese rally brutal de 2015-2016 empieza de los 30. Y es ahí donde el mercado está, en todo caso, donde ha distribuido, donde ha hecho su lateral, y esto es normal, es decir, lo normal hubiera sido romper sin descansar, pero perder 24 es algo que no podemos pasar por alto. Yo ayer dedicaba un vídeo al tema del confidencial porque nosotros tenemos una operativa abierta, hemos estado ganando dinero, ahora perdemos, y te puedo asegurar que si Arcelor se deja los 24, ningún cliente de Agora va a dejar de tener una recomendación de venta. Tengo audio a través del WhatsApp 609-224-716. Buenos días, una pregunta para el analista Carlos Doblado. Me gustaría, por favor, que me analizase OHL. Las tengo compradas a un precio muy superior al que cotizan a día de hoy y me gustaría saber cómo la ve a futuro. También me gustaría preguntar por Iberdrola. En este caso las tengo también compradas con beneficios. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dices, Carlos? Bueno, son dos compañías que no tienen nada que ver. Una es la cara y otra es la cruz de los últimos años. Ambas están en una fase de ajuste. El de Iberdrola es de corto plazo, el de OHL va más allá. OHL este año, cuando pierde la zona de los 4, da señal de venta, claramente, y ya está. Es decir, tienes una señal de venta que no puedes discutir porque es que es un proceso muy enquistado de muchos años. Entonces, cuando estas cosas son tan evidentes, pues no te queda otra que decir, pues oye, hay que cerrar la posición. Cuando yo tengo en los gráficos un patrón que me pueda permitir cuestionar la inercia de fondo, pues que se retoma con la pérdida del 4, pues superando 3,2. Mientras no superamos 3,2, tenemos un valor en lateral dentro de una tendencia bajista de corto o medio plazo y de una de muy largo plazo. Luego hay otra alcista que viene desde el mínimo de 2016, que es bastante irregular, aunque tiene buenos soportes, en la zona del 2,50. Si perdemos el 2,50, pues hay que cerrar la posición. Lo que pasa es que teniéndola desde de tantos años, pues comprendo que no es fácil. El caso de Iberdrola, pues es el de un título que ha vuelto a ir a su zona de máximo histórico, el 6,7, porque si ajustamos el gráfico por ampliación de capital y dividendo, veremos que los máximos de la zona de los 7, el entorno de los 7, son los máximos que se alcanzan en el 2007, antes de la gran corrección. Es exactamente el 6,5, el nivel de resistencia. Se ha intentado superar a finales del año pasado, también a principios de este año, y de momento pues hemos visto fracaso. ¿Cuándo tenemos cambio de tendencia? O sea, ¿cuándo podríamos decir algo similar a lo que te he dicho hace un momento sobre Arcelor? Pues solo perdiendo 5,55. Es decir, hasta 5,55 y queda lejos. El título está netamente alcista en tendencia de fondo. Está correctivo en corto plazo. Entonces uno tiene que saber dónde se mueve. Si uno se mueve en corto plazo, probablemente ha tenido que liquidar o reducir. Si uno se mueve en proceso de fondo, pues tiene opción también a reducir, por supuesto. También eso depende a veces de la exposición que tienes. Si tienes muchos títulos, pues no puedes aguantar ese tipo de corrección. No es lo mismo aguantar una corrección en Iberdrola hasta 5,5 si pesa un 3% en tu cartera que si pesa un 30%. No tiene nada que ver. O sea, la gestión del dinero al final es mucho más importante que intentar elucubrar hacia dónde van los valores, porque de verdad
prever no es el trabajo de los estrategas ni de los analistas. Ese no, aunque la gente nos pregunta por eso, ese no es el trabajo al que nos dedicamos. Nos dedicamos a hacer que una cartera sea sostenible y que no te dé unos sustos pues muy grandes, y para eso hay que gestionar monetariamente la cartera, lo cual requiere de diversificación. Muy bien. 915 33 18 51. José Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Rápido, que me llegan los pitos. Quería saber un poco sobre Bayer, a ver si era interesante entrar. Si me puede dar una pincelada, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Escucho por la radio. Gracias. Apúntatelo, Carlos, y te lo pregunto a la vuelta del boletín. Bien. Gracias. Hasta ahora. Chao. Capital Intereconomía, el consultorio. Bueno, a ver, tenemos pendientes del tramo anterior del consultorio una pregunta, era de José Ignacio, que nos preguntaba, Carlos, por Bayer, ¿verdad? Sí, Bayer, bueno, pues es toda una tentación, es un valor que queda un 50% en los últimos años, porque la corrección de la alemana viene desde el 2015, estamos marcando mínimos por debajo de los de 2016, en lo que sería la base de un gran canal bajista, es decir, aquí en la zona de 70 tiene un muy gran soporte. Ahora, ¿hemos visto algún tipo de reacción que marque el soporte como tal? No. Es decir, hemos alcanzado el soporte ayer, es normal que no la hayamos visto. Es decir, tú no puedes ver la reacción en el soporte, tienes que verla por encima. Es decir, porque si no sube, no hay reacción. Con lo que, bueno, hay diferentes formas de hacer las cosas. Si uno cree en Bayer, por ejemplo, puede comprar la zona de 70 y decir, vale, me creo que este soporte va a funcionar y me pongo un stop por debajo de 70 en cierre semanal o en cierre mensual, si quiero ir más lejos. Evidentemente así no puedes controlar el riesgo, no sabes qué va a pasar de aquí al cierre de semana, tampoco lo sabes en el cierre de día, es cierto, pero ahí ya se puede mover más el título, y en cierre de mes pues ya no te digo nada, faltan todavía pues 20 días, con lo cual se podría mover mucho. Como he dicho antes, las bolsas europeas en general tienen soportes de una cierta importancia al nivel donde hemos estado. Por tanto, eso puede favorecer rebotes y la configuración de una figura de vuelta. Si queremos buscar, por ejemplo, en el DAX, una invitación a pensar que esta gran caída de la compañía alemana pues está finalizando, pues deberíamos tener una figura de vuelta en el DAX al menos. Eso pide ahora mismo un cierre por encima de la zona del 2050. 2041 para ser exactos. Si cierro por encima del 2000, un poquito más arriba, 2045. Si cierro por encima del 2045, tengo la figura de vuelta. Y podría pensar que con el DAX rebotando, pues Bayer va a intentar esa figura de vuelta. Pero ahora mismo es comprar un cuchillo que cae. Se puede intentar, y los técnicos tenemos herramientas para intentarlo. Hay cosas que encajan, pero está bajista. Eso no lo puedo tampoco negar. Jacinto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Me llama de Valladolid, me dice? De Madrid. Ah, de Madrid. Claro, es que me entero a medias. Enhorabuena por el programa. Vamos a ver, yo tengo... Había entendido solo el final y digo... Valladolid. Y ya está. Yo tengo dos valores muy conflictivos. Abengoa y Duro Felguera. Entonces quería yo... tengo plusvalías, he vendido un local y tengo muchas plusvalías, entonces le quería pedir consejo que qué hago yo con estos valores, si espero un poco porque como tengo todo el ejercicio para compensar, o me tiro ya al pozo porque es que están las dos parecidas. A ver, que me aconseje, señor Doblado. Muy bien, pues le ayudamos, gracias, muy amable. ¿Qué dices, Carlos? Bueno, hay que decirle que al pozo se tiró el día que las compró. Claro, claro. Es decir, cuando uno compra títulos que están reventadamente bajistas, pues estas cosas no son atípicas. Uno puede ganar mucho dinero, desde luego, con ese tipo de compañías, pero lo más normal es que uno lo pierda. Entonces, hombre, si tenemos todo el año para buscar el milagro, pues busquémoslo. Es decir, hemos visto a Felguera subir muchísimo no hace tanto, ¿no? Y de una manera descabellada. Pues bueno, ¿quién dice que no se va a volver a producir este tipo de efecto? Lo que sí yo recomiendo es que cuando eso suceda, pues no esperemos milagros de orden superior, es decir, que nos demos con un canto en los dientes y tenemos la suerte de que suben pues 30, 40, 50, 100, 300, porque pueden subir tanto sin dejar de ser
la basura bursátil que son, y con todos los respetos, yo lo digo respetuosamente, quiero decir, nadie, esto no vale para nada hasta que se demuestre lo contrario. Y lo contrario pues está tan difícil porque se ha caído tanto que revertirlo pues es una tarea hercúlea y bueno, pues habría que ser un analista value, un analista fundamental para entrar en los números y llegar a la conclusión de que lo que el mercado considera, pues ya lo he dicho, basura, es la consideración que hace el mercado, que por eso tiene donde está, pues en realidad es otra cosa. El mercado se equivoca muchas veces y este podría ser un caso, pero como analista técnico mi guía es el mercado y mientras él no cambie de opinión yo tampoco puedo cambiar, con lo cual los rebotes pues serían una oportunidad para hacer eso que él se plantea, que yo personalmente sí le animo a hacer, porque lo que hay que es que aprender de lo que ha pasado y no repetirlo y quitarse el dolor de cabeza, que muchas veces es peor que la propia pérdida. Se sufre mucho, ¿no?, en esa situación. Me envían mensajes de texto al WhatsApp 609-224-716. Dice: buenos días, mi nombre es Luis y quisiera que me dieran punto de entrada para Amazon y Facebook y, si fuera posible, también stop de pérdidas. ¿Tú entrarías ahora en estos títulos? Mira, yo tengo posiciones Amazon desde 300. Vale, pero ahora entrarías... ¿No las he tocado? No. Es que no he vuelto a recomendar comprar. ¿Por qué? Porque ha subido a esta velocidad y con este ritmo que prácticamente no ha habido figuras de vuelta. Ha habido alguna oportunidad, por ejemplo, cuando rompe 1100 da señal de compra, pero claro, es que el stop que te pide con un hueco de apertura del 15% es del 20%, solamente por intentar, ¿no? Entonces, yo no hago esas cosas. O sea, yo no estoy pensando en cuánto dinero voy a ganar. Yo estoy pensando en cuánto dinero voy a perder si me equivoco. Y en el caso de Amazon, en el caso de Facebook, no hay referencias. Es decir, están en subida libre. Están en lo contrario que Felguera y que Abengoa, ¿no? O sea, esa situación inversa. Pero tampoco la tocas, porque es tan incontrolable como la otra. Es decir, si Felguera tiene que subir muchísimo para dejar de ser pues basurilla, Amazon tendría que caer tanto para que pudiéramos llegar a la conclusión de que ha cambiado, que para alguien que tenga en la cabeza un stop loss, que es lo que nos pide nuestro oyente, pues es implanteable, lamentablemente. De hoy hay que pensar en otras cosas. Y es genial, porque son títulos en los que no se para de ganar dinero, ¿no? Pero es un día cambia, y un día pues tenemos que tener la capacidad de controlar eso, y no la tenemos. Hoy no existe esa referencia. Vale. Es un mantener. Si estás fuera, mantienes la posición, que es ninguna, y si estás dentro mantienes la posición, que es larga. Yo en Facebook, por ejemplo, no tengo posiciones. Otra oyente dice: Adela, me gustaría hacer una inversión de 30.000 euros. Agradezco que me aconsejen qué valores tienen mayor recorrido. Gracias. Bueno, esto es bastante difícil de hacer. Todos sabemos, por ejemplo, que hay gente que sabe muchísimo de elegir compañías. Por un ejemplo, pues Paramés, ¿no? Es el gran gurú del value en España, pero eso no le ha impedido hacer muchísimo dinero en un camino que no es tan fácil, porque en el año 2008 tuvo pérdidas superiores al 60%. Entonces, ella puede, es que al final la respuesta depende de quién es ella, qué pulmón financiero tiene, qué perfil de inversión, cuánto tiempo va a poder tener las acciones, cuántas pérdidas se puede permitir. Es decir, si no quiere ningún tipo de control del riesgo, puede hacer eso, seleccionar un grupo de compañías que sean excelentes y adelante. Pero no tiene que tocarlas durante 15 años. ¿Es eso lo que probablemente hará? No. La mayoría de las personas normales y corrientes, y me incluyo entre ellas, no podemos hacer eso, no tenemos ese pulmón. Por tanto, yo lo primero que le recomendaría, no trabaje usted títulos, tiene que hacer una cesta de inversiones para tener eso bajo control, y por tanto, con 30.000 euros, lo siento mucho, no se puede hacer una gestión del capital, y lo digo con respeto, no se puede. Es decir, la intermediación mata la rentabilidad cuando la cartera es tan pequeña porque hay comisiones mínimas. Con lo cual tiene que trabajar índices. Ya está, es decir, tiene que trabajar con índices. ¿Cuál? Pues bueno, mira, antes hemos hablado del DAX, una estrategia. Si rompe el 12.045 en cierre, se puede comprar con stop bajo el mínimo de los últimos días. Es una pérdida del 2%, en un trabajo pues que exige paciencia y atención, porque es el otro lado de la moneda. Los que nos movemos, preservamos capital, pero tenemos que estar currando mucho. Muy bien. Carlos Doblado, Ágora Asesores Financieros EAFI.
Un placer, Carlos. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y vosotros nada, por darme vuestro tiempo. Hasta pronto y enhorabuena por controlar esas emociones. Gracias. Bueno, gracias. Lo intentamos. Sí, lo intentamos. La teoría nos la sabemos, la práctica intentamos. Es bastante difícil. Esta mañana, por ejemplo, ha sido muy difícil. Muy difícil. Pues nada, ánimo, te entiendo. Gracias. Venga, adiós, cuídate. Hasta luego, chao.